Buenas y bendecida tarde, mis queridos hermanos y amigos. Este es su hermano Horacio Fernández para continuar enseñando la palabra acerca de cómo podamos leer la Biblia con un mejor entendimiento y poder tener más claridad de lo que estamos leyendo. Antes de que empezar la clase, vamos a ir en oración delante del Padre para que Dios permita a su Santo Espíritu que nos dé la sabiduría y el discernimiento para entender su palabra. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Venimos a darte toda tu gloria, toda tu honra, mi Dios amado, a darte gracias, Señor, por la creación. Gracias por ser nuestro Dios creador. Gracias, Padre, por tu Santo Hijo Jesucristo, que tú permitiste que viniera a condenar el pecado en la cruz. Gracias, mi Jesús, por perdonar nuestros pecados y limpiarnos con tu santa y poderosa sangre. Te pedimos, Señor, que tú permita a tu Santo Espíritu que en este momento quite toda distracción, todo cansancio y nos dé el discernimiento y la sabiduría para entender la enseñanza que va a ser dada. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Te adoramos, Jesús. Gracias, Padre amado. Primeramente, antes de empezar a hablar acerca de cómo leer la palabra de Dios y tener un mejor resultado en el entendimiento, en la sabiduría, en el conocimiento, es muy esencial que la persona que vaya a empezar a leer la palabra de Dios tiene que ser una persona salva. Esa persona tiene que arrepentirse de su pecado para que de esa forma pueda tener el Espíritu Santo de Dios, el cual es que nos revela la sabiduría y nos abre los entendimientos espirituales para poder entender y ver los tesoros que tiene la palabra de Dios. En otras palabras, amigo que me escucha, es necesario que usted se arrepienta de su pecado y acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. De la única forma que una persona puede ser salvo es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo hizo en la cruz de Calvario. Con una sola ofrenda, Él condenó el pecado en la cruz. Lo dice claramente en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que nuestro Señor Jesucristo tiene la única autoridad de dar la salvación a nuestras almas. Nadie más. Solamente Jesucristo tiene el poder de dar salvación. Dicho eso, entonces usted tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor Salvador para poder tener conocimiento y poder entender la palabra de Dios. O de otra forma, usted va a leer la Biblia como cualquier otro libro y no va a ser edificado. Así que dicho esto, yo espero, mis amigos que me están viendo en las redes sociales, que usted, si no es salvo, haga el commitment, haga la promesa de venir a los pies de Jesús y así usted pueda tener esa misma facilidad o esa misma autoridad que Dios nos da a nosotros a través de su Jesucristo, de poder venir delante de la presencia y de poder pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y el discernimiento y el entendimiento para entender la palabra. Amén. Primeramente, la persona, como le dije, tiene que tener una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Y de la única forma que esa persona tiene comunión con el Espíritu Santo es cuando esa persona ya ha sido arrepentida de su pecado. Como le estaba diciendo, una vez usted se arrepiente de su pecado, automáticamente usted nace de nuevo. Su espíritu que estaba muerto en el pecado, ahora viene a vivir con el Espíritu Santo de Dios, con su espíritu, y el Espíritu Santo es quien le va a dar el discernimiento y la sabiduría para usted poder entender la palabra y para usted poder ver los tesoros que tiene la palabra de Dios. Y también así usted pueda ser edificado espiritualmente. Es de la única forma, amigos que me escuchan. Si usted quiere tener beneficio y tener sabiduría
y llevar una vida victoriosa, lo primero que tiene que hacer es tener una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Hay que tener una coinonía con el Espíritu de Dios todos los días por medio de la oración. Amén. El Espíritu Santo viene a vivir y a compartir tu espíritu, y ahí es que usted viene a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Como lo dice en la palabra Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento sucede espiritual, porque antes estábamos muertos en el espíritu, y cuando la persona se arrepiente de su pecado, esa persona nace del espíritu, el cual estaba muerto, como le expliqué anteriormente. Simplemente lo estoy volviendo a decir porque esto fue lo que escribí para dar la clase. Dicho eso, entonces, por medio del pecado que cometió el primer hombre, toda la heredad, la humanidad heredó el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús mismo le dijo a Nicodemo, que era un fariseo, un sabio en la ley, tenía muchísimo conocimiento en la ley, y él vino de noche al Señor Jesucristo porque él sabía que el Señor estaba hablando palabra poderosa, y él quería saber lo que el Señor le estaba diciendo. Y dice que en Juan capítulo 3:5, el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Dice en Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces sabemos que hay que aceptar a Cristo Jesús para que nosotros podamos tener ya esa entrada a la presencia de Dios y podamos entrar al reino de Dios. Al mismo tiempo podemos entender mejor la palabra por medio de su Santo Espíritu. O sea que todo eso es un regalo que nuestro Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros, que antes éramos pecadores y por su gracia ahora somos salvos. Ahora estamos viviendo en nueva vida y vamos a vivir eternamente, porque esa es la promesa de Dios en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Al nacer de nuevo en el Espíritu, para poder tener la comunión con el Espíritu Santo, el cual es el encargado de darnos discernimiento, entendimiento, sabiduría y revelación para poder entender la palabra de Dios, la Biblia. Ya que estamos claros con la primera cosa importante para leer la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, es muy importante, mis amados, de tener disciplina cuando estemos leyendo la palabra. Hay que poner mucha atención a todo lo que leemos para poder asimilar correctamente el significado del pasaje que estamos estudiando o estemos leyendo. Esta disciplina de observación y de atención, le darás un buen hábito, y solamente se puede aprender a través de practicar regularmente. Cuando leemos la palabra diariamente, hay que leer la palabra, mis hermanos y amigos. Y hay que venir con una mente abierta y un corazón decidido a obtener la máxima enseñanza. Si usted viene de esa forma, yo le aseguro, mi hermano o amigo que me escucha, que usted va a tener un resultado positivo para su vida espiritual. Usted va a tener edificación en su hombre espiritual. Y le dije que hay que leer la palabra diariamente, porque es de la única forma que nosotros le podemos dar vida, alimento a ese hombre interior, al espíritu de nosotros. Es la palabra. Así como el hombre de la carne, el hombre físico, tiene que comer diariamente para estar fortalecido, de la misma manera el hombre espiritual necesita comer cada día de la palabra de Dios, y es leyendo la palabra. Esa es la forma que si la iglesia de Dios tristemente
leyera la palabra diariamente, yo le estaré seguro de que sería una iglesia completamente poderosa, porque el cristiano que lee la palabra de Dios diariamente es un cristiano que va a ser edificado, un cristiano con sabiduría. La misma palabra de Dios nos lo dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es porque la persona ahora que tenemos la palabra de Dios, no leemos la palabra. En el tiempo antes era por medio de los profetas que ellos podían escuchar palabra de Dios. Pero ahora, amigos que me escuchan y hermanos que me escuchan, tenemos un privilegio, que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Cómo no leerla? Para de esa forma ser edificado y así crecer y poder dar fruto, y así tener un entendimiento y un conocimiento mejor con su Creador Dios, porque la misma palabra da testimonio de Él. Y es de la única forma que nosotros, como seres humanos, podemos conocer a esa fuerza poderosa del Dios Santo, que es Espíritu, y a su Hijo Jesucristo, el cual vino, se hizo hombre como nosotros, para así tener el conocimiento y pasar por los sufrimientos de que como cada uno de nosotros pasamos, y así de esa forma Él poder representarnos delante del Padre como intercedor, como abogado que es de nosotros, porque Él sufrió, llevó todas las enfermedades, todas nuestras maldades, todo el pecado lo llevó en su cuerpo en la cruz de Calvario. Así que, amigo que me escucha, usted no va a tener que hacer ningún sacrificio. Usted simplemente tiene que rendirse a Jesucristo, arrepentirse de su pecado, y el Señor, con su amor infinito, lo va a aceptar. La misma palabra en Romanos 10:8 lo dice, que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces tenemos que confesar. Una vez usted viene a los pies de Jesús, confiese que usted es un cristiano, que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, y usted va a empezar a vivir una nueva vida. Entonces, esta es la enseñanza que estoy trayendo para que usted aprenda a leer la palabra y sacar el mejor beneficio de la palabra de Dios, la cual es la Biblia. Ya que estamos claros con la primera cosa importante para leer la Biblia, ahora seguimos con la segunda cosa que se necesita, y es cómo aprender a leer la Biblia tomando la sabiduría y el conocimiento que Dios quiere que sus hijos tengan. Entonces toma trabajo y tiempo. Hay que sacar tiempo para nosotros poder tener el conocimiento y poder escudriñar y estudiar la palabra. Pero al mismo tiempo es necesario que cada uno de vosotros tengamos una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Es de la única forma que vamos a tener la sabiduría, vamos a tener el discernimiento y vamos a ver las revelaciones que la palabra de Dios tiene. Para escudriñarla, como Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, con obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso está en 2 de Timoteo 2:15. El motivo de la exposición bíblica es tener comprensión y asimilar bien el significado de cada una de las palabras que leemos. O sea que tenemos que tener atención para tener conocimiento y poder entender mejor la palabra. Recordemos, un expositor bíblico es una preparación espiritual a la persona, quien declara la interpretación y la aplicación de la verdad bíblica a través de estudio y contexto de la Biblia. O sea que también yo les recomiendo que usted tenga un diccionario bíblico para que usted empiece a entender cierta palabra que usted va a encontrar en la Biblia, que usted no va a saber el significado. Pero si usted tiene, como le dije, un expositor bíblico o un diccionario bíblico, le va a ser de gran ayuda. Bendito sea el nombre del Señor.
El Espíritu Santo le va a dar revelación del pasaje de la palabra que usted está leyendo. La preparación es la llave para poder tener la mente abierta y recibir la interpretación. Y si queda algo que usted no pueda entender, el primer paso es según vaya leyendo, preguntar la interpretación de respuesta de la cual no ha comprendido al Espíritu Santo de Dios. Y estoy seguro que si vuelve a leer una vez o otra vez el mismo pasaje, el Espíritu Santo le va a dar el entendimiento y le va a revelar. A veces es necesario leer la porción 1 y 2 y hasta 3 veces para que nosotros podamos entenderla. Si es necesario de leerla más de 3 veces, léala. Y así usted va a tener el conocimiento de lo que usted está tratando de entender. Si usted, por no poner mucha atención, no tuvo el conocimiento de ese pasaje, subráyalo, escríbalo en un pedazo de hoja y pregúntele a su pastor o a una persona que usted crea que tenga conocimiento de la palabra. Y yo estoy seguro que el pastor o la persona que usted le pregunta que tenga conocimiento de la palabra le vas a ayudar. Pero como le estaba diciendo, nunca falla cuando usted se abre el corazón y su mente al Espíritu Santo de Dios. Él le va a dar la revelación, aunque usted tenga que leerlo 3 o 4 veces ese mismo pasaje. Pero tiene que tener la mente abierta y el corazón decidido a recibir lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que usted aprenda. Bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu te revelará y enseñará la respuesta y lo podrás entender claramente, porque ese es uno de los trabajos que tiene el Espíritu Santo, de enseñarnos a leer la Biblia. Aparte que Él es nuestro consolador, el que nos guía, el que nos cuida, el que nos fortalece, Él también nos enseña y nos revela la palabra de Dios. Tercera cosa que debemos de tener en cuenta es poner atención a lo que estamos leyendo con las correctas herramientas y un método básico de estudio. O sea, tenemos que tener un método básico de estudiar la palabra. Como por ejemplo, una lista de palabras de la Biblia que concuerda al estudio. Un comentario bíblico, como les dije anteriormente, y también un diccionario bíblico de estudio, el cual le ayudará a tener referencia del pasaje de la Biblia, o también le va a traer tópicos y versículos de importancia, de los cuales le darán mejor información y entendimiento de la palabra. Hay que sacar un tiempo para poder estudiar y aprender la Biblia, mis hermanos y amigos. Y es cada día. Hagamos un esfuerzo. Y estoy seguro que si usted se propone en su mente y en su corazón de querer escudriñar la palabra de Dios, usted va a tener un resultado sumamente efectivo para su vida espiritual. Usted será edificado grandemente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Eso usted lo puede leer en Hebreos 4:12. La palabra de Dios nunca retorna vacía, sino que edifica su alma y espíritu, siempre y cuando usted abra su corazón para recibir la revelación y conocimiento que tiene la palabra de Dios. El Espíritu Santo le enseñará a su espíritu a entender y ver claramente el mensaje que Dios quiera que usted vea y comprenda. De esa forma usted va a empezar a ver los tesoros que tiene la palabra de Dios. Es de esa única forma que la persona que lea la Biblia podrá recibir
revelación y entendimiento, siempre que esa persona tenga su corazón rendido y abierto a Jesús y a su Espíritu Santo. Porque si una persona no abre su corazón, como le dije al principio, si no tiene esa relación con nuestro Señor Salvador Jesucristo y con su Santo Espíritu, usted no va a poder entender ni comprender la palabra de Dios. Es de suma importancia aprender 3 cosas de las cuales le va a ayudar a su crecimiento espiritual y el conocimiento de poder leer la Biblia sin ninguna dificultad. Primero, debemos de tener aplicación. Segundo, tener observación. Aleluya. Vamos a tener observación. Y tercero, saber la interpretación. Número 1, aplicación, para saber el significado del texto y cómo aplicarlo a su vida o a mi propio tiempo. Número 2, observación, para saber qué el texto dice. Para comprender mejor el texto hay que observarlo. Número 3, interpretación, para saber qué el texto enseña o qué el texto nos está dejando de decir. Y ahí es que el Espíritu Santo es que nos va a ayudar a interpretar ese pasaje de la Biblia. Cuando utilizamos este método, le será más fácil de poder estudiar las Escrituras y podrás prepararse mejor para cualquier circunstancia que se le presente, aun cuando usted no tuviera mucho tiempo para hablar o estudiar de un tópico o pasaje de la Biblia. En otra palabra, mis hermanos, siempre tenemos que estar preparados, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y a quien destruir. Y él siempre le va a poner personas que tal vez saben cierta parte de la Biblia o cierto versículo de la Biblia, y para tratar de confundirlo, le va a hablar a usted, y si usted no está preparado, usted va a quedar en vergüenza. Y por esa razón es que yo siempre le pido a mis hermanos que escudriñen la palabra y que estemos preparados. Por eso es que estoy trayendo estas enseñanzas, para que cuando nosotros estemos allá afuera podamos representar a nuestro Señor Jesucristo como Él le merece, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nosotros somos hijos del Rey, ahora somos real sacerdocio, linajes escogidos. Y si somos así, tenemos que estar preparados con su palabra. Y de la única forma que usted se prepara es leyendo la palabra, estudiándola, escudriñándola por medio de estos estudios. Mi consejo es que es mejor prepararse con tiempo, porque usted va a hablar y a representar a su Señor Salvador Jesús y a su poderosa palabra, la cual merece siempre reverencia y respeto sobre todas las cosas, porque es la palabra del Dios Santo, del Dios sobre todas las cosas. Mis hermanos, dicho esto, yo espero que usted medite en esta palabra y empiece a tener un método básico para leer la palabra de Dios diariamente. Y yo le aseguro que usted va a tener un resultado completamente maravilloso, efectivo para su vida espiritual. Usted va a tener conocimiento. Usted va a ser una persona íntegra en la palabra de Dios. Que si una persona de afuera le quiere venir a hablar cosas que no son, con filosofía falsa, usted pueda defender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya usted va a tener el conocimiento. Y de la única forma que nosotros los cristianos podemos tener entendimiento y sabiduría de la palabra es cuando nos instruimos por medio de su palabra. Así que, hermanos y amigos, espero que nos esforcemos a leer la palabra cada día, a vivir la palabra, a dar un buen testimonio, porque ahora nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora somos hijos
del Dios Padre Creador. Ahora le pertenecemos a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, vamos a continuar por el camino correcto, dando buen testimonio y ayudando a aquellos que están todavía viviendo en la tiniebla del pecado, a que vengan a la luz de Jesucristo. Así como antes éramos nosotros, que estábamos como trapo de inmundicia delante de la presencia del Dios Todopoderoso, ahora somos limpios con esa sangre preciosa, ahora somos justificados por la sangre de Cristo. Vamos a ayudar a aquellos que todavía están viviendo en la oscuridad, en la mentira de Satanás, que tiene este mundo completamente confundido y atado. Entonces, vamos a levantarnos con la autoridad que Dios nos ha dado, como cristianos que somos, de hablar la palabra de Dios, que es la única esperanza que tiene el ser humano. Nadie más lo va a salvar a usted, amigo que me escucha. Ni el presidente, ni el gobernador, ni nadie lo va a salvar a usted de una muerte eterna si no es nuestro Señor Jesucristo. Así que, amigo, arrepiéntese de su pecado y busque la vida eterna en Cristo Jesús. Dios le continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Será hasta la próxima. Dios le bendiga.